Se llevó a cabo la detención en días recientes de dos personas más involucradas en este caso. El pasado 8 y 9 de enero se desplegaron operativos en el municipio de Uruapan. La noche del 1 de noviembre de 2025, en pleno corazón de Uruapan, Michoacán, el alcalde Carlos Alberto Manso Rodríguez disfrutaba de uno de los momentos más emblemáticos de la cultura mexicana. El Festival de las Velas parte de las celebraciones tradicionales del Día de Muertos. La Plaza Morelos estaba iluminada por miles de velas. Las familias paseaban entre los altares y los puestos de comida. Los niños corrían entre las calles empedradas. Era una noche de comunidad, de tradición, de esperanza. Carlos Manso, de 40 años, recorría la plaza con su hijo en brazos. Se detenía para tomarse fotografías con los ciudadanos, sonreía, hablaba con las familias. Sus últimas palabras públicas fueron estas: nos estamos pasando un día muy agradable en compañía de miles de familias de Uruapan, Michoacán, de México y de otros países. Momentos después, cerca de las 8:10 de la noche, un joven de 17 años se acercó por la espalda y le causó heridas fatales. El alcalde cayó en medio de la multitud, su hijo quedó ileso por milagro, un regidor y un escolta resultaron heridos. El atacante fue detenido de inmediato por el equipo de seguridad. Carlos Manso fue trasladado de urgencia al hospital Fray Juan de San Miguel, donde falleció a las 8:50 de la noche. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, confirmó su deceso horas más tarde. México entero quedó en shock. ¿Quién era Carlos Manso? Un político independiente que había ganado la alcaldía de Uruapan en 2024 con el 66% de los votos. Su campaña se llamaba Los del Sombrero, una referencia directa a su identidad michoacana y su rechazo a los partidos tradicionales. Manso había sido diputado federal bajo las siglas de Morena entre 2021 y 2024, pero se desmarcó del partido para lanzar su movimiento independiente. Su promesa de campaña era clara: cero tolerancia al crimen organizado, nada de pactos, nada de componendas, mano dura contra los grupos delictivos que tenían secuestrado a Uruapan. Uruapan es uno de los municipios más complejos de Michoacán. Es zona productora de aguacate, un negocio que mueve millones de dólares en la mira de varios grupos. En la región operan el cártel Jalisco Nueva Generación, los Caballeros Templarios, los Viagras, Pueblos Unidos y los Blancos de Troya. Hasta julio de 2025, la tasa de delitos por cada 100,000 habitantes en Uruapan era de 1,048. Carlos Manso lo sabía. Desde septiembre de 2024 denunció amenazas del cártel Jalisco Nueva Generación, pidió refuerzos federales, exigió que la presidenta Claudia Sheinbaum atendiera la crisis. En septiembre de 2025, tras el incidente con un policía municipal, canceló las festividades del Grito de Independencia, argumentando que los grupos delictivos operaban con equipos de uso exclusivo del ejército. Anunció recompensas para policías que detuvieran a miembros de estos grupos. Su postura era confrontativa. Algunos lo compararon con Nayib Bukele. Mi único compromiso es con el pueblo. Si algo me pasa, quiero que se sepa qué fue, declaró semanas antes del incidente. También reveló que las intimidaciones alcanzaron a su familia. ¿Sabían dónde estaba mi hijo Plutarco?, relató. Desde diciembre de 2024 contaba con protección federal. En mayo de 2025 se reforzó su seguridad con 14 elementos de la Guardia Nacional y personal municipal de confianza. Sin embargo, eso no fue suficiente. El incidente con Carlos Manso no fue un acto espontáneo, fue una operación planeada, y en los días posteriores las investigaciones revelarían una red de complicidad que incluía no solo a jóvenes reclutados en centros de rehabilitación, sino también a personas dentro del propio gobierno municipal, personas que conocían su agenda, personas que sabían exactamente dónde estaría, a qué hora, personas en las que confiaba. La noche del 1 de noviembre de 2025 comenzó como cualquier otra celebración del Día de Muertos en Uruapan. Carlos Manso había inaugurado el Festival de las Velas en la Plaza Morelos. El evento reunía a miles de personas de Uruapan, Michoacán, México y otros países. El alcalde caminaba entre la multitud con su hijo en brazos, se tomaba fotografías
con las familias, hablaba con los comerciantes. Todo parecía normal, pero a las 8 o 10 de la noche todo cambió. Un joven de 17 años, identificado posteriormente como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, originario de Paracho, se acercó por detrás de Carlos Manso y realizó el ataque. Según las investigaciones, el atacante actuó múltiples veces a corta distancia. El alcalde fue impactado en el abdomen y el brazo. Un regidor y un escolta resultaron heridos. El pánico se apoderó de la plaza, ¿no? La gente corrió en todas direcciones, los niños gritaban, las madres buscaban refugio, el equipo de seguridad del alcalde reaccionó de inmediato. El atacante fue detenido en el lugar. Sin embargo, hay controversia sobre cómo falleció Víctor Manuel. En la audiencia judicial posterior contra Jorge Armando, alias el licenciado, se reveló que uno de los escoltas usó el mismo objeto del agresor para causarle una herida cuando ya estaba sometido. Esto ha sido interpretado como una posible acción extrajudicial. Las imágenes de seguridad y los testimonios de testigos confirmaron que el joven ya no representaba una amenaza cuando recibió el impacto final. Carlos Manso fue trasladado de urgencia al Hospital Fray Juan de San Miguel. Los médicos lucharon por salvar su vida, pero las heridas eran demasiado graves. A las 8:50 de la noche, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya confirmó su muerte. El alcalde de 40 años, padre de familia, político independiente y símbolo de resistencia contra el crimen organizado, había fallecido en medio de una celebración familiar. Pero Víctor Manuel no actuó solo. Las investigaciones posteriores demostraron que al menos 2 jóvenes más estaban con él en el momento del ataque. Fernando Josué, un menor de 16 años, y Ramiro, alias El Jaguar, de 35 años, lo acompañaron y coordinaron la vigilancia del alcalde durante toda la tarde del 1 de noviembre. Según los indicios recabados, ambos jóvenes conocieron a Ramiro en una clínica de rehabilitación en Uruapan, donde fueron reclutados para actividades de estos grupos. El día del incidente, Ramiro coordinó en tiempo real la vigilancia y el seguimiento de Carlos Manso. A través de una aplicación de mensajería cifrada, recibía y enviaba instrucciones a los otros miembros del grupo. Ya está en la explanada, está saliendo de la Casa de Cultura, tiene retraso. Cada movimiento del alcalde era reportado al grupo y en ese grupo había alguien más, alguien con acceso directo a la agenda del alcalde, alguien que trabajaba dentro del gobierno municipal. El 9 de noviembre, 8 días después del incidente, Fernando Josué y Ramiro fueron encontrados sin vida en la carretera Uruapan-Paracho, cerca de la comunidad indígena de Pacuaro. Sus cuerpos estaban envueltos en bolsas de plástico, habían sido neutralizados. Las autoridades creen que fueron eliminados para impedir el desarrollo de las investigaciones. Los jóvenes habían cumplido su misión, pero ahora representaban un riesgo para quienes ordenaron el incidente. Sabían demasiado y por eso fueron eliminados. El objeto utilizado en el incidente con Carlos Manso era un dispositivo calibre 9 milímetros. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reveló que ese mismo objeto estaba vinculado a al menos 2 eventos previos de confrontaciones entre grupos del crimen organizado que operan en la región. El objeto tenía historia y esa historia apuntaba directamente al cártel Jalisco Nueva Generación. Después del incidente con Carlos Manso, las autoridades federales y estatales iniciaron una investigación exhaustiva. El análisis de los dispositivos telefónicos recuperados de los sospechosos y de los fallecidos fue clave para reconstruir la estructura detrás del caso. En el celular de uno de los jóvenes neutralizados, los investigadores encontraron acceso a un grupo de mensajería cifrada donde se discutía el plan contra el alcalde. En ese chat estaba toda la evidencia. Las conversaciones revelaron que el incidente fue planeado con semanas de anticipación. El grupo había ofrecido 2,000,000 de pesos a quien actuara contra Carlos Manso. Jaciel Antonio Herrera Torres, alias El Pelón, fue identificado como el reclutador. Su trabajo era buscar jóvenes vulnerables en centros de rehabilitación para adicciones en Uruapan, adolescentes que necesitaban dinero, adolescentes que podían ser manipulados, adolescentes como Víctor Manuel, de 17 años, y Fernando Josué, de 16.
El análisis del chat también permitió identificar al autor intelectual del caso, Jorge Armando Gómez Sánchez, el licenciado o el contador. Este hombre era el líder en Michoacán del Cártel Jalisco Nueva Generación y el coordinador operativo del plan. Su detención en Morelia el 18 de noviembre de 2025 representó el avance más importante en la investigación. Durante su audiencia se reveló que el licenciado no era un miembro común, sino el enlace directo entre la estructura operativa local y la jerarquía encabezada por Ramón Álvarez Ayala, alias El Runo, jefe regional del grupo en Michoacán. El licenciado se encargó de reclutar a la célula para actuar contra el alcalde. El día del incidente mantuvo comunicación constante con los tres implicados directamente a través del chat grupal. Los presionó para que cometieran la acción a como diera lugar, sin importar si el presidente municipal estaba acompañado, incluso por sus propios hijos. Las conversaciones eran claras. Háganlo ahora, no esperen más. Es hoy o nunca. Pero la evidencia más impactante llegó con las detenciones del 8 y 9 de enero de 2026. Samuel, quien se desempeñaba como director de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento de Uruapan, fue detenido junto con Josué Elogio, alias El Viejito, un taxista. Las investigaciones revelaron que Samuel fue el informante clave dentro del gobierno municipal. El día del incidente, Samuel envió información detallada sobre el itinerario de Carlos Manso a Josué Elogio. Le informó sobre los movimientos del alcalde en el marco del Festival de las Velas, los retrasos que tuvo al salir de la Casa de Cultura, los horarios exactos de sus desplazamientos. Incluso envió una fotografía del alcalde en la explanada confirmando su ubicación precisa. Esa fotografía fue encontrada en el chat que lideraba Jorge Armando, el licenciado. La imagen fue el último reporte antes del ataque. Está aquí, confirma ahora. Y minutos después, Víctor Manuel se acercó a Carlos Manso y actuó. Samuel no era un actor menor. Las investigaciones revelaron que mantenía comunicación con Ramiro el Jaguar, uno de los coordinadores del ataque. Además, Samuel cuenta con antecedentes penales por lesiones dolosas en 2007 y robo a negocio en 2022. No era la primera vez que estaba del lado equivocado de la ley. Por su parte, Josué Elogio recibió los mensajes de Samuel y actuó como enlace entre el informante y el grupo. Como taxista conocía perfectamente las calles de Uruapan, sabía cómo moverse sin levantar sospechas y sabía exactamente dónde estaría Carlos Manso en cada momento. El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, reveló que tanto Samuel como Josué Elogio reconocieron durante sus interrogatorios que conocían del plan para actuar contra el alcalde al menos 15 días antes del 1 de noviembre, 2 semanas. Tuvieron 2 semanas para informar a las autoridades, 2 semanas para evitarlo y eligieron la complicidad. Posterior a las detenciones de Samuel y Josué Elogio, realizadas el 9 de enero, se llevaron a cabo 3 cateos en diferentes inmuebles ubicados en el municipio de Uruapan, relacionados con ambos detenidos. En esos cateos se aseguró material ilegal y 8 equipos de comunicación. Esos dispositivos proporcionaron más indicios para continuar con la investigación del caso. Los celulares, las computadoras, los discos duros, todo está siendo analizado y cada dato revela más nombres, más conexiones, más complicidades. Hasta enero de 2026, el número de detenidos por el caso de Carlos Manso había llegado a 15, entre ellos el autor intelectual, el reclutador, miembros del grupo, taxistas, mensajeros y un funcionario municipal. Además, 7 escoltas del propio alcalde fueron detenidos por comisión por omisión. Las investigaciones revelaron que no reforzaron la seguridad del presidente municipal pese a las amenazas que recibía y de las cuales algunos elementos tenían conocimiento. El caso de Carlos Manso generó una ola de indignación nacional. El 4 de noviembre de 2025, apenas 3 días después del incidente, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Este plan incluía el despliegue de más de 10 elementos federales en el estado, un esquema integral de programas sociales y económicos para atender
las causas de la situación y la creación de una unidad especial en la Fiscalía General del Estado. Se estableció que habría reuniones con el Gabinete de Seguridad Federal cada 2 semanas y se implementó un sistema de alerta para los alcaldes del Estado. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró desde el primer día que no habrá impunidad y que todas las líneas de investigación permanecerían abiertas, y cumplió su palabra. Los operativos comenzaron de inmediato. El 18 de noviembre, menos de 3 semanas después del incidente, fue detenido Jorge Armando, licenciado en Morelia. Con él fue capturado Ricardo Clichero, alias Richie Taxista, quien habría ayudado con el transporte de los miembros después del ataque. El 21 de noviembre, apenas 3 días después, la Fiscalía General del Estado de Michoacán detuvo a los 7 escoltas de Carlos Manso. Estas personas fueron identificadas como Omar, de 47 años, Alejandro, de 21, Mario Alberto, de 45, Guillermo, de 43, Demetrio, de 44, Omar Osvaldo, de 56 y Montserrat, de 23 años. Todos fueron trasladados a Morelia e ingresados al Centro de Readaptación Social David Franco Rodríguez en el municipio de Charo. El 24 de noviembre, Jaciel Antonio Herrera Torres, alias El Pelón, fue arrestado a las afueras del Hotel San Francisco en Uruapan. Este hombre fue identificado como el reclutador de personas en centros de rehabilitación para integrarlas a células delictivas. Su trabajo era buscar adolescentes vulnerables y convencerlos de que podían ganar dinero fácil. Víctor Manuel y Fernando Josué fueron reclutados por él. El 9 de diciembre fue capturado Gerardo como un presunto mensajero del grupo. Este hombre fungía como colaborador y mantenía comunicación con el licenciado y los demás implicados en el evento. Su papel era coordinar los movimientos entre diferentes células y asegurar que la información llegara a las personas correctas en el momento correcto. El 23 de diciembre, apenas 2 meses después del incidente, fue detenido Alejandro Barú Castellanos Villana, alias El Cos o El Caos. Este hombre fue identificado como líder en Uruapan del cártel Jalisco Nueva Generación y estaba relacionado con el traslado de miembros y con el posterior caso de Fernando Josué y Ramiro El Jaguar. Las autoridades creen que El Caos fue quien ordenó la neutralización de los 2 jóvenes para silenciarlos. Fue detenido en posesión de 11 cartuchos para dispositivos de diversos calibres, así como dosis de sustancias ilegales. El fiscal Carlos Torres Piña señaló: está implicado en el caso de Carlos Manso, aparte de ciertas responsabilidades que él tenía dentro de esta organización en Uruapan. Y finalmente, el 8 y 9 de enero de 2026 llegaron las detenciones que revelaron la traición desde adentro. Samuel, el director de Relaciones Públicas del Ayuntamiento, y Josué Logio, el viejito, el taxista. Ambos fueron detenidos por su participación en el caso. Omar García Harfuch explicó en conferencia de prensa: se tuvo conocimiento que el día de los hechos Samuel le informó a Josué Elogio los detalles del itinerario de Carlos Manso, así como los movimientos que realizaba en el marco de las actividades del Festival de las Velas. El fiscal Carlos Torres Piña agregó: en las propias dinámicas de los cuestionamientos que se hicieron en estos días, reconocen ambos que conocían del hecho 15 días antes, es decir, 2 semanas antes del 1 de noviembre. Tanto Samuel como Josué conocían el hecho y del objetivo sobre Carlos Manso. Harfuch también explicó que la captura de estas personas debilita de manera significativa esta célula generadora de situaciones difíciles y al mismo tiempo impide que continúe el reclutamiento de jóvenes para actividades ilícitas. Las autoridades también interrogaron a 10 funcionarios del Ayuntamiento de Uruapan como parte de la investigación. Entre ellos estuvo Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de Carlos Manso y posteriormente de Grecia Quirós, la viuda del alcalde que asumió la presidencia municipal. Yesenia fue detenida inicialmente el 8 de enero, pero fue liberada el viernes 9 de enero después de que el fiscal
aclaró que solo fue requerida para una entrevista ministerial, no para ser formalmente acusada. Fue requerida para ser entrevistada para poder desahogar algunas otras indagaciones o investigaciones que se están realizando sobre este hecho. Por eso se solicitó su presencia, explicó el fiscal. Con 15 detenidos, la investigación sigue avanzando. Los dispositivos telefónicos, las computadoras y los discos duros incautados están siendo analizados. Cada dato revela nuevas conexiones, cada evidencia abre nuevas líneas de investigación y las autoridades están comprometidas a llegar hasta el final. El caso de Carlos Manso no fue solo un incidente contra un alcalde, fue un ataque contra la democracia. El 7 de noviembre de 2025, 70,000 personas realizaron una marcha pacífica en Uruapan. Hubo paro general. Los manifestantes iban vestidos de blanco y con sombrero en homenaje al movimiento que Manso había fundado. Las pancartas decían: "No más impunidad. Carlos Manso presente. Uruapan no se rinde". El 15 de noviembre, bajo el lema México se levanta, se organizó una marcha nacional en la Ciudad de México. La movilización partió del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo. Miles exigían justicia por Paseo de la Reforma. El mensaje era claro: los mexicanos estaban hartos de la situación y la impunidad. El 3 de noviembre, Carlos Manso fue sepultado en el Panteón Municipal de San Juan Evangelista. Miles asistieron al funeral. Grecia Quirós, su viuda, lloró junto a sus hijos. El alcalde, que había prometido no pactar con el crimen organizado, fue despedido como un héroe. Grecia Quirós fue nombrada alcaldesa sustituta el 5 de noviembre para completar el mandato de su esposo. "Voy a continuar el legado de mi esposo", declaró tras reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum. "No vamos a claudicar. Uruapan merece vivir en paz". Carlos Manso fue el 7º presidente municipal que falleció en Michoacán durante la gobernación de Alfredo Ramírez Bedoya y el 6º en México en 2025. Estas cifras reflejan la crisis de seguridad que vive el país y la urgencia de desmantelar las estructuras que permiten que el crimen organizado siga operando. Las detenciones de Samuel y Josué Elogio en enero de 2026 revelaron algo preocupante: la infiltración del crimen organizado dentro de los gobiernos municipales. No fueron solo miembros de grupos y líderes quienes actuaron contra Carlos Manso. Fue también alguien dentro del ayuntamiento, alguien con acceso a su agenda, alguien en quien confiaba. El caso sigue abierto. Aunque hay 15 detenidos, aún faltan personas por capturar. El jefe regional del grupo, quien ordenó el plan, sigue prófugo y mientras siga libre, la justicia no estará completa. Pero algo ha quedado claro: la ciudadanía no va a permitir que este caso quede impune. Las marchas continuarán, las exigencias seguirán y el nombre de Carlos Manso seguirá siendo un símbolo de resistencia contra el crimen organizado. Omar García Harfuch declaró: "La captura de estas personas debilita de manera significativa esta célula generadora de situaciones difíciles y al mismo tiempo impide que continúe el reclutamiento de jóvenes para actividades ilícitas". Carlos Alberto Manso Rodríguez nació el 9 de mayo de 1985 en Uruapan, Michoacán. Estudió Ciencias Políticas y Gestión Pública en el ITESO. Fue diputado federal, fue padre, esposo y fue recordado por atreverse a desafiar al crimen organizado. Su legado no morirá porque cada vez que un ciudadano exige justicia, cada vez que un funcionario se niega a pactar con estos grupos, el espíritu de Carlos Manso sigue vivo. Uruapan no se rinde, Michoacán no se rinde, México no se rinde y la lucha por la justicia continúa.